Buenos días, bienvenidos a la grabación de la conferencia virtual acerca de la fisiología de la fuerza muscular, correspondiente al cuarto módulo del curso de entrenamiento deportivo. Si bien ya hemos visto diversas cuestiones o se han visto diversas cuestiones relacionadas con la fisiología y algunas otras cosas, es interesante plantear algunos aspectos relacionados con la fisiología de la fuerza muscular, conjuntamente con el hecho de que eh, se, se está dando en las otras asignaturas lo que es entrenamiento específico de la fuerza en deportes de tipo, por ejemplo, intermitente o entrenamiento de la fuerza para deportes de resistencia. Pero la idea de esta asignatura es un poco refrescar para aquellos que ya lo han visto y si no para aquellos que no lo han visto, presentarles algunos aspectos de cómo nuestro sistema muscular, nuestro sistema neuromuscular, se adapta al entrenamiento de la fuerza. Es decir, cuáles son aquellos procesos que tienen lugar a nivel de nuestro sistema neuromuscular cuando entrenamos la fuerza. Entonces, lo primero que vamos a hablar son de adaptaciones al entrenamiento de la fuerza y sobre todo con lo que tiene que ver con las adaptaciones neuromusculares al entrenamiento de la fuerza. ¿Sí? O sea, cuando nosotros realizamos un entrenamiento de fuerza, y sobre todo en sujetos que nunca han realizado fuerza previamente, han realizado su entrenamiento de fuerza previamente, el primer cambio, la primera adaptación que ocurre es una adaptación que se produce a nivel neuromuscular, es decir, el sistema nervioso tiene o exhibe ciertas modificaciones, lo cual le va a permitir a las fibras musculares, a las unidades motoras y al músculo como un todo, ejercer mayor tensión, lo cual se va a ver reflejado posteriormente en los niveles de fuerza. Cuando hablamos de fuerza, lo cual es una cuestión importante a tener en cuenta, cuando hablamos de fuerza, la fuerza en sí es una magnitud física que está dado por una masa o por el cambio de estado de reposo o movimiento de una masa. Es decir, para que esta masa se cambie su estado de movimiento o su estado de inercia, se le debe ejercer una fuerza o debe interactuar una fuerza para que ésta tenga una aceleración, ya sea positiva o negativa, y la masa se mueva. Entonces, cuando hablamos de fuerza tenemos que tener en cuenta que los conceptos de fuerza, masa y aceleración siempre están relacionados. A mí me gusta separar el concepto de fuerza y el concepto de tensión muscular. Creo que son dos cosas diferentes. El concepto de fuerza es una magnitud física que se mide en newtons y refleja la capacidad del sistema neuromuscular para ejercer tensión a una velocidad, provocando un movimiento de los segmentos corporales a una velocidad específica y que se va a ver reflejado externamente a través de la manifestación de fuerza. Es decir, por ejemplo, como vemos en la figura, para que el sujeto pueda mover esa masa que es representada por la barra y los discos, ¿sí? Sus músculos deben generar tensión de manera tal que a nivel de las articulaciones se genere un movimiento rotatorio y que finalmente la masa o esa tensión interactúe con la masa que es la barra y los discos y esta barra y los discos se muevan. Entonces cuando nosotros medimos fuerza, lo que nosotros estamos viendo es qué aceleración sufre la masa, en este caso, dada nuevamente por la barra y los discos.
Y eso es lo que se mide y se mide cuando se mide fuerza y se mide en newtons. Lo otro es la tensión muscular. Y la tensión muscular o los diferentes grados de tensión muscular reflejan la capacidad del sistema neuromuscular o del sistema nervioso para activar para activar las fibras musculares dentro de los músculos específicos que van a provocar el movimiento. ¿Cómo hace el sistema muscular o qué cambios se producen a nivel del sistema neuromuscular que van a determinar que haya una mayor manifestación de fuerza a nivel externo? Las principales son los cambios en la activación de los músculos agonistas, ¿sí? Debido principalmente a un aumento en el reclutamiento de unidades motoras o en la frecuencia de disparo, ¿sí? Aumentos en la potenciación refleja y una reducción de la coactivación agonista. Esta reducción de la coactivación agonista es fundamental en movimientos de alta velocidad, porque nuestro sistema neuromuscular, sobre todo a nivel de las articulaciones, ¿sí? Tiene un sistema de inhibitorio, o sea, de frenado, que cuando una extremidad está, o a nivel de la articulación, para ser más específico, a nivel de la articulación se sensa que hay una velocidad angular extremadamente alta, se activan ciertos circuitos para provocar la coactivación antagonista y reducir la aceleración que se produce o esa velocidad angular o la aceleración que está produciendo un segmento sobre otro. Por ejemplo, podríamos poner a nivel del codo, ¿sí? Si yo muevo el brazo a nivel del codo, la velocidad angular se mide a nivel de la articulación y la aceleración se puede medir a nivel de la palanca que representa el antebrazo, ¿sí? Entonces, lo que se va a producir, por ejemplo, si yo hago una flexión de codo a altísima velocidad, obviamente sabemos que no es un movimiento que va a alcanzar altas velocidades, pero supongamos que puedo hacer un movimiento a altísima velocidad, se van a producir a nivel nervioso una inhibición provocando un aumento del reclutamiento de los extensores del codo, ¿sí? Para frenar ese movimiento. Con el entrenamiento de la fuerza, lo que hace es reducir esa coactivación agonista, es decir, lo que se suele denominar como inhibición de la inhibición. Para aquellos que están un poco más avanzados y han leído un poco más, pueden recordar una gráfica del Dr. Smith-Blager sobre los, por ejemplo, saltos con caída, en donde los sujetos entrenados, cuando caían y hacían contacto, provocaban un aumento en la actividad nerviosa, lo que le permitía hacer un salto posterior a la caída de gran magnitud, mientras que los sujetos entrenados provocaban una inhibición nerviosa, lo cual no les permitía hacer un salto. Entonces, por eso se denomina a esta cuestión inhibición de la inhibición, es decir, reducción de la coactivación antagonista. Entonces, como decía, cuando nosotros queremos incrementar la fuerza, debemos provocar un cambio en lo que es este loop que se ve acá, ¿sí? Que comienza a nivel cortical, porque todo movimiento comienza a nivel cortical, ¿sí? Ya sea consciente o inconsciente, pero sigue siendo a nivel cortical, para pasar a nivel medular, provocar los reclutamientos de unidades motoras, o sea, la activación de unidades motoras, ya sea por aumento en el reclutamiento o por aumento de la frecuencia de disparo, y provocar cambios específicos en la activación neural para incrementar los niveles de fuerza. Si esto se repite o con determinadas cargas, también se va a provocar otra adaptación que se denomina hipertrofia muscular, que es el aumento en el área de sección cruzada de la fibra muscular, ¿sí? Que es una adaptación a nivel estructural. Pero cuando nosotros hablamos de modificaciones a nivel neuromuscular, seguimos este camino aquí, ¿sí? Esto a la vez provoca por vía aferente,
justamente lo que estaba comentando recientemente, ¿sí? Una estimulación de los receptores sensoriales que va a volver a nivel cortical. Ahora, tenemos que tener en cuenta que podemos tener dos tipos de movimientos. Los movimientos de tipo balístico o explosivo balístico y los movimientos que se hacen a una velocidad controlada. Por ejemplo, cuando un sujeto realiza un ejercicio con cargas altas, este feedback o esta retroalimentación, ¿sí?, va a ir provocando cambios a medida que se realiza el ejercicio, porque hay un tiempo para que a nivel de aferente mande la señal y nuevamente a nivel cortical, si es necesario, se incremente el reclutamiento de unidades motoras o el aumento de la frecuencia de disparo, ¿sí?, para provocar mayor activación agonista y provocar aumentos en la fuerza. Obviamente, el entrenamiento va provocando que esto ya se vaya o sufra una adaptación de manera tal que los niveles de tensión requeridos para una carga dada sean sensados rápidamente y aumenten los niveles de fuerza de esa manera. Ahora, en los movimientos explosivos balísticos, si bien esta retroalimentación puede darse, ¿sí?, es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que a nivel cortical se produce o se estimula los diferentes músculos para realizar un movimiento a altísima velocidad contra una carga dada, ¿sí? Entonces, pero una vez que eso se realizó, o sea, que el movimiento esté realizado, ya no hay una posibilidad de que se produzca una modificación durante el movimiento en sí, sino lo que puede ocurrir es que posterior al movimiento se reacomode nuestro sistema neuromuscular para provocar un mayor nivel de fuerza en el próximo movimiento. Por ejemplo, si yo tengo que lanzar una bala, ¿sí?, en el lanzamiento de bala, el movimiento es explosivo balístico. Entonces, para el peso de la bala, el sistema neuromuscular va a generar una cantidad dada de tensión que se va a reflejar en lo lejos que se va a lanzar la bala. Si yo soy inexperto o no tengo niveles de fuerza, obviamente la bala va a caer muy cerca porque no voy a aplicar altos niveles de tensión. Con el entrenamiento de fuerza le estoy enseñando al sistema neuromuscular a que antes o previamente al gesto explosivo balístico se haga el reclutamiento de unidades motoras o la activación agonista, para decirlo más apropiadamente, se produzca la activación agonista de tal manera que el nivel generado de tensión muscular permita aplicar unos niveles de fuerza que generen que la bala vaya mucho más lejos. Y estos son básicamente lo que ocurre a nivel neuromuscular con el entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Antes de continuar, quiero comentarles sobre una técnica de medición que la voy a mencionar posteriormente y por eso quiero que entiendan de qué se trata. Es una técnica que nos sirve para estimar de alguna manera cuál es el grado de activación agonista en un determinado músculo. ¿Cómo se hace esto? Se hace básicamente de la siguiente manera. Se genera una contracción voluntaria máxima en el músculo que voy a estudiar, ¿sí?, y mido la activación a nivel, con una electromiografía, mido la activación que se produce. Posteriormente, se le pide al sujeto que realice la misma contracción voluntaria máxima, pero una vez que alcanza la contracción voluntaria máxima,
se le aplica una electroestimulación y se vuelve a medir la actividad neuromuscular. Luego se observa la diferencia entre la actividad nerviosa sin electroestimulación y con electroestimulación. Si la actividad si la diferencia es muy grande, quiere decir que el sujeto tiene mucho potencial para activar las fibras musculares, ¿sí? O un gran potencial nervioso para activar fibras musculares. Si el sujeto, o si la diferencia entre las dos condiciones es poca, quiere decir que la activación nerviosa o queda muy poco de activación agonista que puede solicitarse posteriormente. Entonces, si un sujeto realiza un entrenamiento de la fuerza y entre las mediciones antes y después de la diferencia entre las dos condiciones varía, es decir, se achica, quiere decir que el sujeto es capaz de activar sus músculos agonistas de mejor forma, ¿sí? Por eso se utiliza, es una de las técnicas que se utiliza para valorar la activación agonista. En algunos casos a veces se utiliza solamente la electromiografía, ¿no es cierto? Y existen otras técnicas también que no vienen al caso, pero digamos, cada una de las técnicas tiene sus pros y sus contras. No obstante, quería comentarle de qué se trata para que tengan una idea porque lo voy a mencionar más tarde, ¿sí? Entonces, dijimos que el entrenamiento de la fuerza provoca una adaptación neural dada por una mayor activación de los sinergistas, menor activación antagonista, mayor activación agonista, lo cual va a aumentar la fuerza o la tasa de desarrollo de la fuerza, lo cual debería aumentar el rendimiento físico en ejercicios de fuerza, ¿sí? La tasa de desarrollo de la fuerza es si digamos teóricamente es la pendiente de la relación fuerza-tiempo, es decir, el cambio en la fuerza con el tiempo, ¿sí? Básicamente, en términos más simples, es la capacidad de los músculos de ejercer altos niveles de tensión en un poco tiempo, ¿sí? Pero, digamos, la definición conceptual de tasa de desarrollo de la fuerza es justamente la pendiente de la curva fuerza en relación con el tiempo. Es decir, que si yo quiero mejorar, y como en el deporte sabemos que, o en la mayoría de los deportes, lo principal es mejorar la tasa de desarrollo de la fuerza, y la tasa de desarrollo de la fuerza en cualquiera de los movimientos se produce durante la contracción isométrica previa al movimiento, porque ustedes recuerden, si por ejemplo van a hacer un lanzamiento desde press de banca, tomemos como ejercicio que es un ejercicio simple, van a hacer un lanzamiento desde press de banca, cuando ustedes, o en el momento previo a hacer el lanzamiento, hay una contracción isométrica. En ese momento es donde se produce la tasa de desarrollo de la fuerza. Posteriormente comienza el movimiento, ¿sí? Pero la tasa de desarrollo de la fuerza, que es lo que hay que elevar, se produce antes. Es decir, justamente ahí es donde se producen todos los procesos neuromusculares que van a hacer que me permitan a mí realizar el lanzamiento de la barra. Entonces, lo que yo quiero mejorar justamente con el entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Con el entrenamiento de fuerza dinámico, es la tasa de desarrollo de la fuerza, mejorando la activación agonista, reduciendo la activación antagonista y activando apropiadamente los músculos sinergistas, ¿sí? ¿Y cómo se produce eso? Bueno, vamos a ver algunos de los mecanismos, ¿sí? Dijimos que la fuerza se incrementa con el entrenamiento. En sujetos desentrenados, ¿sí? En un periodo de aproximadamente 12 semanas, se ven incrementos en la fuerza muscular de aproximadamente un 20 a 25%.
Conjuntamente se ve un incremento de la electromiografía integrada, que es la actividad nerviosa de los músculos, ¿sí? Lo cual implica que en sujetos por lo menos desentrenados, en las primeras semanas de entrenamiento, en las primeras 12 semanas de entrenamiento, predominan adaptaciones neuromusculares, es decir, adaptaciones nerviosas. Posterior a esas 12 semanas, si yo realizaría un periodo de desentrenamiento, es decir, de que el sujeto no entrene, ¿sí? Vería una reducción en la fuerza muscular, pero fíjense que si observamos la curva de la electromiografía integrada, cae mucho más rápido que la fuerza, es decir, que la actividad nerviosa se pierde más rápido que los niveles de fuerza. Esto tiene que ver con que, a pesar de que los primeros, en las primeras adaptaciones son predominantemente neuromusculares, también se produce un incremento o se producen adaptaciones estructurales, las cuales permiten mantener ciertos niveles de fuerza una vez en el caso de que o en el caso de que se produzca un periodo de desentrenamiento posterior, ¿sí? Es decir, se pierde la adaptación nerviosa más rápidamente de lo que se pierde la fuerza. Y esto es porque ha habido una adaptación a nivel estructural. Recuerden que para mejorar los niveles de tensión hay dos vías, la vía nerviosa y la vía estructural. Si yo puedo mejorar la fuerza porque mejoran todos mis mecanismos nerviosos, pero también puedo mejorar la fuerza porque hubo adaptación estructural, es decir, hubo hipertrofia. La hipertrofia básicamente es el aumento en el número y el tamaño de las miofibrillas, lo cual recuerden que están compuestas de proteínas contráctiles, es decir, si tengo más miofibrillas, el músculo tiene, o la fibra muscular tiene mayor capacidad de generar tensión y por ende voy a tener más ganancia de fuerza. Por eso es que la fuerza aquí se reduce a una tasa más lenta de lo que se produce en la reducción en los niveles nerviosos, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando comparamos sujetos entrenados con desentrenados? Fíjense, aquí tienen el índice que yo les mencionaba anteriormente, que en inglés la sigla ITT se llama Interpolated Twitch Technique. Si ustedes observan, los sujetos desentrenados tienen una menor capacidad de activar sus músculos, ¿sí? Mientras que los sujetos entrenados tienen una capacidad de activación muscular mucho mayor en comparación con los desentrenados. Es decir, que con el entrenamiento de la fuerza o el entrenamiento de sobrecarga, ¿sí?, mi capacidad neuromuscular para activar los músculos se va incrementando progresivamente. Ahora, ¿cómo se incrementa la capacidad de activar la musculatura agonista? Hay dos vías principales. Una es a través del reclutamiento de unidades motoras. Recuerden que las fibras musculares, para que ejerzan tensión, deben ser estimulados a nivel nervioso. ¿Y esto cómo ocurre? Porque las fibras musculares están inervadas por los axones de unidades motoras o de una motoneurona, ¿sí? La unidad motora es la motoneurona, una motoneurona alfa, con todas las fibras musculares que esta motoneurona inerva, ¿sí? Si yo estimulo una motoneurona y la motoneurona se activa, va a provocar que las fibras pertenecientes a esa unidad motora se contraigan y generen tensión. ¿Qué ocurre? Tenemos diferentes tipos de unidades motoras y diferentes umbrales de estimulación de estas unidades motoras. Tenemos unidades motoras de bajo umbral, que generalmente están asociadas con las fibras de contracción lenta o las fibras tipo 1, ¿sí? Y unidades motoras de alto umbral, ¿sí? No sé si recuerdan de fisiología básica del ejercicio que
las neuronas y las motoneuronas tienen un umbral. Ese umbral está asociado con el potencial eléctrico que se debe alcanzar para provocar la despolarización de dicha fibra, o sea, de la membrana, y que se genere el potencial de acción, ¿sí? Hay motoneuronas que tienen potencial bajo, un potencial que está alrededor de los, si no recuerdo mal, menos 65 milivolts, y motoneuronas de potencial alto o de umbral alto que están alrededor de los 90 milivolts. ¿Cómo se reclutan estas unidades motoras? O sea, ¿cómo provoco que se active una unidad motora? A través de que lleguen trenes de impulsos seguidos o a través de diferentes vías. Esto se conoce como sumatoria temporal y sumatoria espacial. Por ejemplo, una motoneurona está o va a estar asociadas, o supongamos que sea una motoneurona terminal, va a estar asociada con otras neuronas que son las que van a venir de nivel medular o nivel cortical, ¿sí? Y que van a llegar a esa motoneurona. Si supongamos que podemos aislar una sola neurona, ¿no es cierto? Un solo axón terminal que va a estimular a esta motoneurona, ¿cuál es la forma que tiene de alcanzar ese potencial de membrana? A través de que los estímulos lleguen repetidos muy rápidamente uno atrás de otro. A eso se lo conoce como sumatoria temporal, ¿sí? Los estímulos llegan uno atrás de otro hasta que se alcanza el potencial de membrana y la motoneurona, ¿sí?, genera el potencial de acción para activar la fibra muscular. La otra es a través de lo que se conoce como sumatoria espacial. Quiere decir que llegan impulsos desde diferentes neuronas a esa motoneurona. En realidad lo que ocurre es una combinación de ambos procesos, sumatoria espacial y temporal. Aumenta la frecuencia de descarga de cada una de las neuronas hasta la motoneurona y aumenta la cantidad de estímulos por las diferentes vías. Y a la vez la motoneurona, ¿sí?, una vez que recluta a las fibras musculares, ¿sí?, se genera la contracción. Entonces, si yo puedo reclutar motoneuronas de alto umbral, voy a poder reclutar fibras musculares tipo 2, que son principalmente de contracción más rápida, pero además son de mayor tamaño, tienen una mayor área de sección cruzada en comparación con las fibras tipo 1, por lo cual generan más tensión. Entonces, si consigo reclutar a las fibras tipo 2 o a las motoneuronas de alto umbral para que estimulen a las fibras tipo 2, voy a poder generar mayores niveles de fuerza. Y esto está asociado con lo que vimos anteriormente, es decir, una respuesta a nivel cortical, ¿sí?, que va a ir de alguna manera, ¿sí?, generando procesos que deriven en el reclutamiento de una mayor cantidad de motoneuronas de alto umbral, ¿sí?, para generar mayores niveles de fuerza. ¿Sí? Como les decía, una de las formas es a través de aumentar la frecuencia de disparo de las unidades motoras. Porque si aumento la frecuencia de disparo, ¿sí?, provoco una estimulación mayor, alcanzo mayores niveles o puedo alcanzar la estimulación de las motoneuronas de alto umbral y obviamente puedo generar mayores niveles de tensión. ¿Sí? Si ustedes observan en el gráfico, por ejemplo, con una frecuencia de disparo de 40 Hz, 1 Hz es la cantidad de impulsos por segundo, ¿sí? En el caso de 40 Hz estaríamos hablando de 40 impulsos por segundo, y al aumentar la cantidad de impulsos que llegan, ¿sí?, o que la fibra o que la unidad motora puede generar, va a provocar mayores niveles de tensión de forma más rápido también. Entonces, al aumentar la frecuencia de disparo, hay un aumento de los niveles de fuerza. Pero además el aumento de la tasa de disparo de las unidades motoras es la que permite aumentar la tasa de desarrollo de la fuerza. ¿Por qué? Porque supongamos que tenemos un sujeto que
tiene una frecuencia de disparo en una musculatura de 60 Hz, va a alcanzar este nivel de fuerza en un determinado momento. Ahora, con 100 Hz va a provocar que la fuerza aumente o la tensión muscular aumente a niveles mayores en el mismo tiempo, ¿sí? Básicamente esto sería el mismo tiempo. Entonces, si yo lo que quiero es mejorar los niveles de fuerza explosiva o mejorar el rendimiento en movimientos balísticos explosivos, una de las adaptaciones que se va a provocar es aumentar la tasa de disparo de las unidades motoras para incrementar los niveles de fuerza o para alcanzar mayores niveles de fuerza, ya sea en el mismo tiempo o alcanzar en un tiempo más breve otro nivel de fuerza, ¿sí? Si nosotros tomáramos, por ejemplo, a 60, si tenemos 100 Hz, pero tomamos acá, ¿sí? El nivel de fuerza es menor, pero también se alcanza antes en comparación con esto, ¿sí? Entonces yo tendré que, bueno, en realidad esto no es que uno lo pueda planificar a través del entrenamiento. Lo que hace con el entrenamiento es provocar estas adaptaciones, ¿sí? Pero a veces me preguntan, bueno, ¿cómo mejoro la frecuencia de disparo a través de un entrenamiento específico? Ya sea el entrenamiento va a mejorar la frecuencia de disparo, siempre que, por ejemplo, se utilicen cargas altas o altas velocidades de ejecución, ¿sí? Son las dos formas con las cuales se va a provocar un aumento o un incremento en la tasa de disparo de las unidades motoras. De todas maneras, salvo que yo haga un estudio electromiográfico, es difícil de ver o de observar el aumento de la tasa de unidades motoras. Si yo hago, por ejemplo, un test de una RM o cualquier evaluación externa de la fuerza, no voy a ver o no puedo decir que se debe a un aumento de la tasa de disparo o, por ejemplo, a que hubo un mayor reclutamiento de unidades motoras. Además, tengan en cuenta que diferentes músculos dependen de diferentes mecanismos para alcanzar altos niveles de tensión. Hay músculos que primero, en una primera parte, dependen más del aumento del reclutamiento de unidades motoras y luego de aumentar la frecuencia de disparo, mientras que otros músculos primero aumentan la frecuencia de disparo y luego aumenta el reclutamiento de unidades motoras. ¿A qué se debe esto? Probablemente se deba a las demandas específicas de cada músculo en que se ha medido, ¿sí? Bien, fíjense que interesantemente con diferentes tipos de entrenamientos se logran diferentes adaptaciones a nivel neuromuscular. Por ejemplo, los que son entrenamientos de tipo balístico, como por ejemplo podría ser el entrenamiento de tipo pliométrico, va a provocar aumentos de la fuerza, ¿sí?, en la primera parte de la curva. Es decir, estos tipos de entrenamiento logran incrementar la fuerza en tiempos de ejecución breves, ¿sí? Es decir, si yo mido, por ejemplo, a un sujeto la fuerza en relación con el tiempo, la fuerza que va a ejercer, ¿no es cierto? Supongamos que acá tenemos 500 milisegundos para tener una ventana amplia. Lo que voy a observar es lo que está en la línea punteada. Supongamos que el sujeto realiza un entrenamiento de tipo pliométrico. Lo que voy a observar posteriormente es un incremento ¿en qué parte? En la primera parte. Es decir, que voy a poder aplicar más fuerza en menos tiempo. Pero si ustedes se fijan en el final de la curva, si bien hubo un aumento de la fuerza final que el sujeto puede hacer, la diferencia entre antes y después del entrenamiento no es tanto. Y esto se debe principalmente a que se produce un incremento a nivel de la activación neuromuscular en un tiempo más breve. Es decir, una adaptación neuromuscular que tiene implicancias desde el nivel cortical
hacia abajo, ¿sí? Que va a provocar que yo pueda activar mis músculos más rápidamente para provocar mayores niveles de tensión que se miden posteriormente a nivel externo como producción de fuerza. Ahora, si yo realizo un entrenamiento de este tipo con cargas altas y que son movimientos de tipo relativamente lentos, en general lo que se observa es un incremento de la fuerza hacia los niveles, hacia la zona de mayor tiempo, es decir, que requiero más tiempo para alcanzar el nivel de fuerza. Pero fíjense que en la primera parte de la curva, en la curva de la RDF, es decir, de la tasa de desarrollo de la fuerza, no se generan, ¿sí?, diferencias. Y fíjense que el único incremento que se produce a nivel neuromuscular es en la parte final de la curva, es decir, que requieren mayor tiempo de generación de tensión, ¿sí? Entonces, hay diferencias entre los tipos de entrenamiento de fuerza que yo voy a realizar respecto de las adaptaciones neuromusculares que yo voy a provocar, ¿sí? Fíjense, este es un trabajo publicado por Van Custen, que muestra el comportamiento de las fibras musculares durante una contracción, ¿sí? Y luego del entrenamiento de la fuerza. Lo que ocurre, si ustedes observan aquí, es antes del entrenamiento, fíjense la activación a nivel nervioso, ¿no es cierto? Y posteriormente, después del entrenamiento, cómo se ha incrementado la activación nerviosa medida mediante electromiografía, ¿sí?, de esa fibra muscular. Ahora, esto tiene implicancias con la cantidad de torque. El torque es la fuerza rotatoria, ¿sí? Cuando hablamos de fuerza, recuerden que a nivel de nuestras palancas, lo que nosotros generamos son movimientos rotatorios en la mayoría de nuestras articulaciones, ¿sí? La rodilla, el codo son los ejemplos más comunes. Entonces lo que se mide es la fuerza de rotación, y eso se conoce como torque, ¿sí? Fíjense que el torque, posteriormente, ¿no es cierto?, al entrenamiento, es mucho mayor y el pico se produce antes, ¿sí?, debido a que ha aumentado la activación nerviosa de las fibras musculares. En cambio, antes del entrenamiento, el torque era mucho menor y el pico se producía más, tardaba más en alcanzarse ese pico de torque, ¿sí? Esto tiene implicancias en cuanto a lo que es el desarrollo de la fuerza explosiva. ¿Por qué? Porque yo lo que busco es justamente eso, que los músculos se activen de manera importante para provocar un torque muy alto y en periodos de tiempo breves, de manera que yo pueda generar un gesto explosivo con altos niveles de fuerza, ¿sí? Además, una de las adaptaciones que se produce con el entrenamiento son cambios en el umbral de reclutamiento, es decir, que las motoneuronas, por alguna adaptación estructural, ¿sí?, disminuye su umbral de reclutamiento. Por lo tanto, va a ser necesario un menor o una menor actividad para alcanzar o para poder reclutar esas motoneuronas. Por eso es importante tener en cuenta que además de que se incrementa la tasa por ejemplo, la tasa de disparo o la frecuencia de disparo de las unidades motoras, el reclutamiento de unidades motoras se produce además porque hay una reducción en los niveles o en los umbrales de reclutamiento de las diferentes unidades motoras, ¿sí? Bien. Un aspecto que nos muestra que el sistema nervioso es
o provoca adaptaciones